inventario de lateralidad y uno tiene que escribir, por ejemplo, qué mano usa para escribir, para dibujar, para tirar un objeto, para usar una tijera, para cepillarse los dientes, usar un cuchillo, usar una cuchara, una escoba. Ese es el inventario de Edimburgo. Uno puede decir, tengo alta preferencia por la mano, por ejemplo, pongamos que tengo por la mano derecha, mano derecha, derecha, bueno, va dando puntaje, ¿no? Puedo poner un poco de preferencia, tiene un punto, y acá abajo se va sumando el puntaje. Entonces supongo que yo pongo todo derecho, o bueno, acá pongo no tengo preferencia, pero es claramente mayor derecho. No tengo preferencia. Finalmente el puntaje es de 68.4. Y acá dice, para calcular se calcula con la fórmula 100 por derecho menos izquierdo dividido derecho más izquierdo. Y ese es el puntaje. 0 siendo neutral y los números negativos significa que uno es más zurdo y los números positivos significa que uno es más diestro. Así que no sé, si ustedes lo que dice acá claramente es que cuanto más cercano a 100 estemos, positivo, es más diestra la persona. Y cuanto más cercano a 0 es menos diestro, y cuanto más negativo, más zurdo. Y lo que ellos dicen acá en el paper es que todos puntuaron más bajo de 23, porque los que puntuaban un poquito más alto que 23 eran considerados zurdos, o sea que está mal. Se me ocurre a mí, no sé, es lo que pienso yo. Bueno, después, pero bueno, es importante esto, ¿por qué? Porque se sospecha que normalmente la persona que tiene que es preferencia por la mano derecha, tiene una simetría cerebral hacia el hemisferio, digamos, dominante, hacia el hemisferio izquierdo, más marcada, ¿sí? No siempre es así, pero hay una gran posibilidad de que eso sea así. Más que si la persona fuera zurda, que ahí hay más chance que la dominancia sea derecha. Entonces, como se está por tomar en cuenta ese punto, es clave tomar el inventario de lateralidad. Bien, los participantes de la misma muestra fueron asignados azarosamente a uno de dos grupos, que son música de fondo y control, y se realizó un t-test de medidas independientes para confirmar que los grupos eran equivalentes en cuanto a la edad. Entonces ahora mencionamos que teníamos dos experimentos, experimento 1 y experimento 2. El experimento 1 con palabras, el experimento 2 con imágenes visoespaciales. Y a su vez, cada experimento va a tener un grupo control. Entonces, este es el experimento 1, tiene su grupo experimental, que es 30, porque son 60 en total, y el grupo control, que significa que no van a tener música de fondo, siendo la música la variable dependiente, digamos, más importante, la variable independiente, perdón, más importante. Bien. Materiales. El material verbal consistió de una lista de 16 palabras de la base de datos de Algarabel, una base de datos que tienen ellos, donde está todo calculado, digamos, por ejemplo, el promedio de letras por palabras, el nivel de placer, no sabía cómo traducir esto, pero de las palabras, digamos como la valencia, vamos a decir, la frecuencia del uso, la calidad, la imaginabilidad de las palabras y el nivel de concretud. O sea, hay palabras más abstractas y palabras más concretas, árbol o imaginación. Las palabras no tenían relación semántica ni fonológica entre ellas, ¿sí? Las 16 que se tenían que estudiar. Para la música se usó un fragmento del concierto 24 en C menor de Mozart. Se repetían los 2 primeros minutos en loop de esta música para que el contexto tenga cierta consistencia. El volumen era el mismo para todos los participantes. Se iniciaba, digamos, poniendo esta música 10 segundos antes de que aparezca la primera palabra en la pantalla. Entonces los participantes estaban sentados frente a un monitor, se ponía la música y 10 segundos después aparecía la primera palabra en la pantalla. Durante 4 segundos desaparecía, aparecía la otra palabra, y así con 2 segundos de intermedio entre palabras. Se les dijo antes a los participantes que presten atención y que traten de atenderlas porque se les iba a tomar un test. Una vez que terminaron esto, se les dio el cuestionario de Edimburgo y preguntas sociodemográficas,
Eso le llevó más o menos 3 minutos, de 3 a 5 minutos completar. Y ahí entonces les decía, se les tomaba el test de recuerdo inmediato, que para este experimento utilizaron recuerdo libre. Recuerdo libre es más complejo que el reconocimiento, porque aquí directamente le dan un papel en blanco y una virome y le dice, bueno, escribí todas las que te acuerdes. Es mucho más difícil que si yo pongo una lista de palabras que estaban en la lista y que no estaban, y ahí entonces tengo una pista mucho más importante para recordar. Acá no le daban eso, le daban simplemente recuerdo libre. También el recuerdo libre quita otros datos que yo puedo tener, como intrusiones o correct rejection. Tengo 4 cosas cuando yo doy una lista de reconocimiento. Tengo hits, falsas alarmas, correct rejections y missed, que son las palabras que cuando doy un recuerdo libre tengo menos información después para analizar los datos. Pero bueno, ellos usaron recuerdo libre. Y después los chicos iban a su casa, 48 horas después volvían al laboratorio y se les daba otra vez un papel en blanco y se les decía que escriban todas las palabras que recordaban. No se admitían palabras ni similares ni que suenen similares, ni que sean semántica ni fonológicamente similares. Y los participantes del grupo experimental escucharon la música durante el recuerdo, ¿sí? Los del grupo control no escucharon música en ningún momento. Acá lo que no aclaran, que sí aclaraban en el paper que presenté hace 2 semanas, no sé si se acuerdan, ahí le decían a los chicos, a propósito, no les decían que era una tarea de memoria, entonces los chicos no se quedaban recordando las palabras. Acá no aclara en ningún momento del paper si acá hicieron lo mismo, en el sentido de, después de tomarle el recuerdo inmediato, decirle que se vayan a su casa y que vuelvan al día siguiente porque le iban a tomar un test de nuevo, o que iban a volver al día siguiente y no le decían por qué, no se aclara acá. Y puede ser algo muy importante, o sea, si los chicos ya van a su casa sospechando que al día siguiente le iban a tomar un test, bueno, eso influye muy fuertemente el recuerdo, pero bueno, acá no se menciona nada de eso. Entonces escucharon música durante la codificación de recuerdo y los otros, el grupo control, no escuchó música en ninguno de los 2 momentos. Y acá tenemos los resultados. Es un gráfico bien, más o menos bien. Le falta la etiqueta de la ordenada, no está. Entonces no sabemos qué es 20%, pero calculo que son el 10% de las palabras, 15, 20, 40% de las palabras recordadas. Ahí está, porcentaje de palabras correctas recordadas inmediatamente y después. Entonces tenemos la memoria inmediata y la memoria diferida 48 horas después. Y el color azul es la condición control y el otro gris sería el con música. Y si bien se puede ver, lo primero que se ve claramente es que el rendimiento baja con el tiempo. Después de 48 horas rinden peor que al momento, inmediatamente. Y esa diferencia es significativa para los 2 grupos. Lo que no hay es un beneficio muy claro de la música en el recuerdo. Si bien hay un poquito, o sea, fíjense que está un poco mejor en el recuerdo inmediato y un poco más claro en el recuerdo diferido. Digamos, usar música de fondo mejora un poco más la memoria. Eso no fue significativo, ¿sí? Entonces el resultado es: no hay efecto de la música de fondo en la memoria verbal. No influye, ni mejora ni empeora, digamos, es casi lo mismo. Es el experimento 1. Después vamos al experimento 2. No dice que sean los mismos sujetos, pero son exactamente 60, 45 mujeres y la misma edad, o sea que son los mismos. Dice: las imágenes fueron tomadas de una lista de 7 figuras geométricas que sacaron del Visual Reproduction Test del Wechsler, y utilizaron la misma pieza musical. Acá hay un tema importante, que es que son solo 7 figuras. No son, en el otro son 16 estímulos visuales y acá solo son
7 figuras, 16 estímulos verbales. Esto es también una variable importante. ¿Y por qué usan este Visual Reproduction? Entonces creo que es esta figura, por lo menos esto es lo que yo encontré. Usan esto porque al estar descrito en la escala de Wechsler, se puede también evaluar en base al recuerdo libre, ¿sí? Porque si evaluaron recuerdo libre en las palabras, también tienen que evaluar recuerdo libre en las figuras. Entonces en el Wechsler está bien descrito cuándo uno puede considerar que el recuerdo libre, que significa agarrar un papel y dibujar las figuras, cuándo es correcto, digamos. Este era un tema complejo en el paper que escribimos nosotros. También tuvimos esta dificultad y por eso lo que utilizamos fue tarea de reconocimiento, porque las imágenes es más fácil reconocerlas que dibujarlas, aunque sean sencillas, digamos, como esta, pero esto es un tema, el recuerdo libre. Bueno, acá usaron recuerdo libre. Durante la primera sesión, la lista de 7 figuras se mostró en el monitor durante 10 segundos por figura. Acá ya no como el otro también, que eran 4 segundos, sino 10. El intervalo es igual y se les dijo que prestaran atención a cada figura e intentaran aprenderlas. Después de completar un cuestionario sociodemográfico otra vez, el de Edimburgo, que les llevó de nuevo entre 3 y 5 minutos, se evaluó la memoria reciente y 48 horas después los participantes volvieron al laboratorio, se les dio un papel en blanco y lo mismo, que dibujen la figura que se acuerden. Y acá tenemos los resultados. Lo primero que se observa es que también, similar al anterior, el rendimiento baja un poco del recuerdo inmediato al de largo plazo. Pero el dato más importante acá es que tanto en el recuerdo inmediato como en el recuerdo diferido hay un peor rendimiento para el grupo con música de fondo que para el grupo en silencio. Y ese peor rendimiento es también estadísticamente significativo, en ambos casos, o sea, cuando se pone la música para estudiar y cuando se pone la música para recordar. Entonces, hay efecto de la música para la memoria visual. ¿Qué conclusión tenemos? La música de fondo altera el recuerdo inmediato de figuras geométricas, pero no el recuerdo de palabras. Posiblemente esto sea el resultado de una competencia por recursos neurocognitivos entre la música y los procesos visoespaciales que supuestamente necesitan del mismo hemisferio cerebral. El compromiso simultáneo del hemisferio derecho en procesar la música y recordar material visoespacial podría inducir a una competencia de recursos en un sistema con capacidad limitada. Es posible que, entonces se le hace una crítica, le dicen, ¿sabes qué? Posiblemente el experimento 2 le dio mal también porque es más difícil recordar imágenes que recordar palabras. Y ellos dicen, no, porque los que aprendieron y recordaron las figuras geométricas rindieron por encima del 60% en el recuerdo inmediato, mientras que los que estudiaron palabras en realidad recordaron cerca del 40%. Y o sea que este patrón sigue presente en el recuerdo a largo plazo, sugiere que la memoria visoespacial era igual de difícil o más fácil incluso que la memoria verbal. Última entonces conclusión dice, estos experimentos sugieren que parte de las inconsistencias de los resultados en relación a los efectos de la música de fondo en el rendimiento de tareas de memoria en simultáneo se puede explicar por la competencia de recursos en el procesamiento de la información verbal o visual. Considerando que la competencia puede jorobar, digamos, los efectos de la memoria dependiente del contexto, estudios futuros de memoria dependiente del contexto deberían tomar en cuenta si el material a memorizar y el contexto compiten por los recursos cerebrales. Más generalmente, este estudio resalta la importancia de tener en cuenta el material a ser estudiado considerando la música de fondo mientras se estudia.